Daniel Defoe, un escritor inglés que nació en 1660, es una figura literaria de gran importancia. Su vida y obra han dejado una huella indeleble en la literatura inglesa. Es famoso por su novela Robinson Crusoe, publicada en 1719, que narra la historia de un náufrago que pasa 28 años en una isla desierta. Esta obra es considerada una de las primeras novelas en inglés y ha sido adaptada en numerosas ocasiones. Pero una de sus obras más impresionantes es Diario del Año de la Peste, que se publicó en 1722. Este libro es una crónica detallada de la Gran Plaga de Londres, una epidemia devastadora que asoló la ciudad en 1665. Este libro nos lleva a la ciudad de Londres en 1665, cuando sufrió una epidemia terrible, la Gran Plaga. La plaga mató a casi 100.000 personas, aproximadamente una cuarta parte de la población de Londres en ese momento. A través de la historia de un personaje inventado, Defoe nos muestra el miedo y la muerte que dominaron la ciudad. El protagonista, conocido solo como el narrador, describe con vívidos detalles cómo la plaga se propagó rápidamente, causando pánico y desesperación entre los habitantes. Defoe también nos ofrece una visión de las medidas que se tomaron para intentar controlar la epidemia. Las casas de los infectados fueron marcadas con una cruz roja y la frase «Señor, ten piedad de nosotros». Las familias enteras fueron puestas en cuarentena, y los médicos de la peste, con sus trajes distintivos y máscaras con pico, se convirtieron en una imagen icónica de la época. Además, Defoe describe cómo la vida cotidiana se vio alterada drásticamente. Los mercados y las calles, que antes estaban llenos de actividad, se volvieron desiertos. Las iglesias y los lugares de reunión pública cerraron, y la economía de la ciudad se paralizó. La gente vivía con el constante temor de contraer la enfermedad, y muchos optaron por huir de la ciudad en un intento desesperado por salvarse. Sin embargo, en medio de la tragedia, también hubo actos de heroísmo y solidaridad. Defoe relata historias de personas que arriesgaron sus vidas para ayudar a los enfermos y a los necesitados. Los esfuerzos comunitarios para proporcionar alimentos y medicinas a los afectados son un testimonio del espíritu humano en tiempos de crisis. Finalmente, la Gran Plaga de Londres llegó a su fin, y la ciudad comenzó el largo proceso de recuperación. El Diario del Año de la Peste de Defoe no solo es un relato histórico fascinante, sino también un recordatorio de la resiliencia y la capacidad de recuperación de la humanidad frente a las adversidades. Diario del Año de la Peste parece un diario personal, lo que lo hace sentir muy real. Este libro, escrito por Daniel Defoe, nos transporta a una época de gran sufrimiento y desesperación. A través de sus páginas, podemos casi sentir el miedo y la incertidumbre que la gente de Londres experimentó durante la Gran Plaga de 1665. El narrador, que solo sabemos que se llama HF, cuenta con lujo de detalles todo lo que ve. Nos describe no solo los eventos, sino también sus pensamientos y emociones, lo que añade una capa de profundidad y autenticidad a la narrativa. HF observa desde su ventana, ve cómo la ciudad cambia día a día, cómo la vida cotidiana se desmorona y cómo la muerte se convierte en una presencia constante. Describe las calles vacías, los carros llenos de muertos y la tristeza de la gente que está siendo derrotada por la enfermedad. Las imágenes que pinta con sus palabras son vívidas y desgarradoras. Nos habla de los gritos de dolor, de las familias separadas, de los cuerpos apilados en las calles y de los intentos desesperados de los médicos por contener la plaga. La ciudad de Londres, normalmente bulliciosa y llena de vida, se convierte en un lugar de silencio y desolación. Aunque parece un diario, la obra es una invención literaria. Defoe, con su habilidad para la narrativa, logra engañar al lector haciéndole creer que está leyendo un testimonio real. Utiliza un estilo de escritura que imita los diarios personales de la época, con detalles minuciosos y una voz narrativa convincente. Defoe no vivió la epidemia de 1665, pero usó historias de esa época para que su relato pareciera verdadero. Investigó meticulosamente, recopilando relatos de testigos oculares, documentos históricos y otros escritos de la época. Su objetivo era crear una obra que no solo informara,
sino que también evocara las emociones y experiencias de aquellos que vivieron esos tiempos oscuros. A través de su escritura, Defoe nos ofrece una ventana al pasado, permitiéndonos entender mejor el impacto devastador de la plaga en la sociedad londinense del siglo XVII. El personaje de HF es muy importante para entender el libro. Es un comerciante que decide quedarse en Londres a pesar del peligro. En una época donde la peste asolaba la ciudad, su decisión de no huir refleja una valentía y una determinación que pocos poseían. HF no es solo un personaje, sino un símbolo de resistencia y observación. Su forma de ver las cosas, a veces fría y lejana, otras llena de tristeza por el sufrimiento, nos guía por las calles llenas de enfermedad. A través de sus ojos, podemos sentir el miedo y la desesperación de aquellos tiempos. La peste no solo afectaba a los cuerpos, sino también a las almas. Y HF nos muestra cómo la gente luchaba por mantener su humanidad en medio del caos. HF representa a la gente común enfrentada a una situación límite. Su historia es la historia de miles que vivieron y murieron en esas calles. Nos recuerda que, aunque los tiempos cambian, la esencia de la humanidad permanece. La lucha por la supervivencia, el miedo a lo desconocido y la esperanza de un futuro mejor son temas universales que resuenan en cada época. Sus pensamientos sobre la vida y la muerte, la fe y la razón, todavía nos impactan hoy en día. HF reflexiona sobre el propósito de la vida, cuestiona la justicia divina y busca respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Su introspección nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a valorar cada momento. En medio de la tormenta, su voz se alza como un faro de sabiduría y humanidad, recordándonos que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay luz. Defoe se esforzó mucho para que su historia pareciera real. Incluyó detalles específicos sobre lugares, cantidad de muertos y medidas de salud. Consultó documentos antiguos y se inspiró en historias de personas que realmente vivieron la epidemia. Esta atención a los detalles del pasado hace que la historia sea muy poderosa. El lector se siente transportado a Londres del siglo XVII, compartiendo el miedo y la incertidumbre de sus habitantes. A través de los ojos de HF, Defoe nos muestra una imagen cruda de Londres devastada por la peste. Las calles, antes llenas de vida, se convierten en escenarios de muerte. La peste no hace diferencia entre ricos y pobres, nobles o plebeyos. Todos son vulnerables ante la enfermedad. Defoe describe con crudeza los síntomas de la peste y el sufrimiento de los enfermos. Sección 6. Pepys y Defoe. Crónicas de una época. El diario del año de la peste se parece a otras crónicas de la época, como el diario de Samuel Pepys. Pepys, un funcionario naval, también escribió sobre la epidemia en sus textos. Ambos autores nos dan una visión personal y detallada de los eventos. Sin embargo, Defoe se aleja del tono confesional de Pepys para crear una narración más literaria y universal. La influencia de Diario del año de la peste se siente a lo largo de la historia de la literatura. Una obra que comparte temas similares es Los novios de Alessandro Manzoni. Ambas novelas se desarrollan en tiempos de epidemia y exploran la fragilidad humana ante la enfermedad. Manzoni, al igual que Defoe, describe el impacto social y psicológico de la peste en la sociedad. Sección 8. El legado literario de Diario del año de la peste. Diario del año de la peste es una obra maestra de la literatura inglesa. Su realismo brutal y su profunda reflexión sobre la condición humana la convierten en una lectura vigente. La novela nos recuerda el poder de la literatura para llevarnos a otras épocas y hacernos pensar sobre nuestro presente. Sección 9. Conclusión. Una ventana al pasado. Diario del año de la peste es mucho más que una simple crónica histórica. Es una obra de ficción que nos permite asomarnos a la realidad de la peste en el Londres del siglo XVII. A través de la mirada de HF, Defoe nos confronta con la fragilidad de la vida y la capacidad del ser humano para afrontar la adversidad. Una novela que nos sigue interpelando siglos después de su publicación.